Vamos a comenzar hablando, nos va a comenzar a charlar la doctora Gabriela Salas, que es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Finanzas Públicas de la misma universidad, docente del Instituto Provincial de la Administración Pública y en cursos dictados por la Escuela de Abogacía de la Secretaría General de Gobierno, y actualmente se desempeña en la Dirección de Dictámenes de la Secretaría Legal y Técnica de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio quiero agradecer la presencia de todos. Agradezco a Martín y a todos los integrantes del instituto por invitarme a dar esta exposición. También por promover estas iniciativas que son tan fructíferas para nosotros y sobre todo por tantas actualizaciones que creo que es necesario que lo hagamos regularmente, porque bueno, hay muchas cosas que van cambiando, muy dinámico todo, sobre todo el derecho administrativo en estos tiempos, así que es bien bueno esto tomarlo como un lugar de encuentro. Así que durante mi exposición o luego de la exposición, si tienen alguna duda, por luego de la exposición estoy abierta a cualquier pregunta. El tema que me ocupa hoy, el que me ha invitado, es cómo impactan las nuevas tecnologías de información y la comunicación en los procedimientos administrativos. Si nosotros entendemos al procedimiento administrativo como la forma en la cual se desenvuelve en pública, la administración pública, no podemos desoír que las tecnologías de información trascienden en todos los aspectos de nuestra vida y el gobierno, el Estado, también tiene este impacto de las nuevas tecnologías. Es algo que no se puede evitar. Entonces, bueno, es algo que se está recetando desde hace varios años y hoy vamos a ver cómo es el impacto, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires. Como antecedentes, podemos mencionar que en el año 2007 hubo un encuentro en Chile de varios países de América, entre los cuales está Argentina, y de España y Portugal, en Europa, donde se firma una Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Esta carta, como estoy comentando, se firma en el año 2007, si nosotros nos traemos a esa época. Era una época donde obviamente Internet ya estaba, no era algo incipiente, pero estaba más desarrollado. No teníamos teléfonos celulares inteligentes como hoy. Y ahora vamos a ver qué bases sentó esta Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico. Justamente se centró en lo que es el gobierno electrónico. Si nos vemos en 2007, la verdad que era algo muy novedoso y sentó bases que hoy todavía no se llegan a cumplir, o objetivos que todavía quedan pendientes por cumplir. Así que es importante esta carta como acuerdos de partes en las intenciones que luego se han ido replicando en cada uno de los gobiernos de cada país que suscribió esta carta. Vamos a ver cómo desde el año 2007 hasta acá ha ido evolucionando y todavía nos queda. Esta carta lo que pretendía era la mejora de la gestión pública. ¿Y cómo? Obviamente incorporando las tecnologías de información y de comunicación. Pero lo que establece es un derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el Estado. ¿Qué significa esto? Sí, el Estado se relaciona con los ciudadanos electrónicamente. ¿Sí? Estamos introduciendo conceptos de este gobierno electrónico, de esas tecnologías, se incorporen al procedimiento administrativo, que es la vía de actuación de la gestión pública. Pero ya no se ubica como una herramienta del Estado para que funcione de mejor manera, sino que lo hace como ubicando a la persona, al ciudadano, como eje para que la mejora de la gestión pública, de la administración pública, sea en favor del ciudadano. Y también esta carta, con un gran acierto, del año 2017, menciona la correlativa responsabilidad de los gobiernos en proveer las herramientas necesarias para satisfacer ese derecho, el derecho a un gobierno electrónico y a relacionarse electrónicamente. ¿Por qué? Porque vamos a introducir acá un concepto que seguramente lo han escuchado, que es la brecha digital. Es decir, si el gobierno electrónico se desarrolla de tal manera que termina excluyendo, ya no es una herramienta para relacionarse mejor, ni tampoco
y estaría dejando afuera un montón de ciudadanos para acceder a los servicios o las relaciones que tienen con el Estado. También prevé como una herramienta para mejorar y optimizar la transparencia y la eficiencia de la gestión administrativa. Y por último, promover la construcción de una sociedad de la información y conocimiento inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo. ¿Sí? Esto tiene que ser claro que nosotros cuando vemos una mejora o una incorporación de medios electrónicos, siempre lo vamos a ver, bueno, va a ser más rápido, más ágil. Pero quizás esta carta, el centro de todo esto era que las personas tengan mayores beneficios en las relaciones que tienen con el Estado. ¿Sí? Eso creo que es bastante importante y novedoso. ¿Y cuál era la finalidad de esta carta? ¿Cuáles eran los objetivos? Da también un montón de herramientas y pautas que podemos ir quizás relacionando con lo que vamos a ver ya con la normativa actual relacionada a la provincia de Buenos Aires, y que era aproximar los gobiernos y a sus respectivas administraciones a los ciudadanos. Incrementar la calidad de los servicios y productos públicos que el Estado tiene que suministrar a los ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia y garantizar una mayor transparencia. Este introduce un concepto que es simplificación de trámites y procedimientos. Este concepto, quizás en el 2007, le podemos dar que los trámites sean más sencillos, más fáciles, con menos dificultades, y quizás hoy lo vemos, está incorporado en la ley, en la reforma que hace la ley de bases, la ley 19.549, también en normativa de la provincia de Buenos Aires. Cuando habla de simplificación de procedimientos, lo que podemos resumirlo es, sí, hay un trámite que yo inicio en un lugar y presenté mi DNI, cuando voy a otro lugar, que no me vuelvan a pedir el DNI. Es algo muy básico, pero que nos pasa constantemente, que llevamos 1000 veces la misma documentación a todos los lugares, y en las bases las tienen, pero bueno, no están quizás correlacionados los sistemas. Así que bueno, esto ya viene de la Carta Iberoamericana, se sigue incorporando y ojalá que se pueda lograr en el futuro, si es que muchas veces ya hoy se está logrando, pero es un objetivo, parece un objetivo difícil, pero no se ha resuelto tan fácil. Y por otro lado, prevé cuáles son los principios que tiene que tener este gobierno electrónico. Igualdad, que lo mencioné hoy con brecha digital, que le permite acceder a todos de la misma manera. Legalidad, siempre tiene que haber un marco normativo que regule cómo el procedimiento administrativo va a incorporar estas tecnologías y que no permita avasallar quizás ya formas de procedimiento, sobre todo lo que es defensa y participación del administrado. Conservación, acá juega un rol importante los sistemas electrónicos que van a utilizarse. ¿Por qué? Porque la documentación generalmente o el expediente va a tener, no va a ser más de papel, sino que va a tener un reservorio electrónico, y es responsabilidad del Estado que esa información que está volcada electrónicamente esté conservada en un lugar, o electrónicamente esté conservada con integridad y que no se pierda el tiempo. Transparencia y accesibilidad. Nuevamente relacionado a la brecha digital, y también está relacionado a que los sistemas no sean, a veces le llaman sistemas enlatados, el sistema informático en sí, en el sentido que sea accesible al gobierno en el transcurso del tiempo. Es decir, que no haya una llave o de acceso que si tal persona no la tiene o no tiene el código, tenga que empezar de vuelta. ¿Sí? Eso también es parte de las bases de un gobierno electrónico eficiente para la administración. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó o cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han devenido y hoy las vemos incorporadas a los procedimientos administrativos? En el año 2016, la Prueba Provincial dicta la ley 14.878. Como vemos, en 2007 esa parte iberoamericana, pasamos al año 2016, pasaron un montón de cosas, pasaron muchos años, por eso vuelvo a insistir en qué importante fue en ese momento sentar esas bases y cómo fue esa incorporación de las tecnologías. Obviamente avanzó mucho en el 2017, en el 2016 también.
lo que es las tecnologías. Esta ley 14.828, sancionada en el año 2016, establece un plan estratégico de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de modernización de la administración pública, estamos hablando de una voluntad política de mejorar, de optimizar los procedimientos administrativos, ¿sí? Mejorar la gestión pública en general. Este plan estratégico, ¿cómo se planteó? Como un conjunto de programas, normas y procedimientos destinados a instalar un nuevo modelo de gestión de los recursos públicos. Acá es importante cuando habla de los recursos públicos, ya también está centralizando en cómo administra la gestión pública. Está sustentado en la planificación y control, en el proceso de reforma de los sistemas administrativos, para lograr una administración orientada a resultados, transparencia y control ciudadano en la gestión pública. Como vemos acá también se centra en el ciudadano, en cómo se va a relacionar la administración, qué imagen le quiere dar la administración al ciudadano, una imagen de transparencia, de planificación, de orden, de control. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, no voy a relatar la norma, porque bueno, los invito a leerla si no la conocen, pero sí, una de las herramientas es con el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Acá se introduce nuevamente el concepto de simplificación administrativa, en el sentido que les di hoy al hablar de la Carta Iberoamericana, y después también define la instauración del gobierno electrónico. ¿Sí? Establece dentro de este plan de modernización que el Estado tiene que plantear un gobierno electrónico. ¿Cuáles son los instrumentos? Y acá establece cuáles son las formas del Estado de relacionarse con los ciudadanos a través de una sede electrónica, de la firma electrónica y firma digital. Acá vamos a hacer un paréntesis. La ley, si bien es del año 2016, la firma electrónica y firma digital tenemos una ley nacional, que es la 5506, que establecía la firma electrónica digital, le daba la plena validez jurídica, el valor probatorio, y esa ley invitaba a las provincias a adherirse a sus disposiciones, y esa ley tuvo adhesión de la provincia de Buenos Aires en el año 2007. Bien, tuvo reglamentaciones en el año 2008 y 2012, quizás no tenía la trascendencia que tuvo cuando se sanciona la ley 14.828. Se utilizaba, tenía que establecer quién era el órgano certificante, bueno, hay un montón de cuestiones para darle esa validez probatoria y eficacia jurídica, pero quizás la trascendencia más importante la logra cuando con esta ley va a ser parte de lo que es el gobierno electrónico, incorporando la firma digital como herramienta. Parte del gobierno electrónico también era implementar un sistema de digitalización de documentos y procedimientos. También menciona la seguridad informática, esto es imprescindible, si se utilizan sistemas informáticos, que estos sean seguros, en el sentido de hoy, que se pueda conservar la documentación, que sean sistemas que se puedan acceder, que no sean posibles de hackeos, sobre todo cuando hay datos sensibles o información que se pueda perder. También menciona la interoperabilidad, ahora vamos a ver, pero es imprescindible que los sistemas no sean estancos. Nosotros lo vemos quizás al ejercer la profesión, cuando hablamos de la certificación administrativa, que vamos a un organismo y trabajamos con un sistema que es diferente al otro, que no se comunica. Eso hace que todas las buenas ventajas que nos dan los sistemas informáticos, quizás que no tengamos que ir a la oficina, se pierdan cuando no se conectan los sistemas. Pasa a veces que nació en provincia, que no se conecta, tenemos que empezar de vuelta. Por eso es tan importante la interoperabilidad. Voy a tratar de dar ejemplos a medida que volvemos, pero es algo que parece muy técnico, pero es algo imprescindible para lograr el objetivo principal, que es la eficiencia y la transparencia también. También introduce lo que es compras electrónicas a través de medios electrónicos. Y después también, si bien la ley nacional de firma digital le daba la idéntica eficacia jurídica y valor probatorio a la firma hológrafa, y la ley provincial que también lo mencionaba, la ley 14.828 vuelve a relacionarlo tanto a la firma digital como a lo que es documentos y expediente electrónico que promueve como instrumento. Es importante porque en ese momento, estaba en el 2016,
era por excelencia el papel. Entonces, es necesario, como decía la Carta Iberoamericana, un marco normativo que le dé la validez a ese documento electrónico como el valor probatorio, como identidad y eficacia jurídica, que tiene el mismo valor que lo que estábamos acostumbrados a documento escrito y suscrito. El Poder Judicial avanzó antes. Sí, el Poder Judicial sí. De hecho, tiene un sistema que es distinto. Sí, tiene también la firma digital. Ah, Sí, es similar, nada más que otros. Ahí hablamos de la interoperabilidad, justamente, son sistemas totalmente separados. Sí, sin perjuicio de ello, podemos llegar a relacionar cuando vemos que un informe de un ministerio que contesta un oficio, se remite el documento firmado electrónicamente a través de FIDEVA. Generalmente cuando se responde un oficio, o a veces Fiscalía introduce o presenta el escrito para notificaciones electrónicas, y se incorpora como documento, un documento firmado electrónicamente de FIDEVA, y no, en ningún caso se pide que se firme holográficamente como pasa en un particular, porque esa firma puede validarse. un avance muy importante fue el RENAPER. Ahora, según un convenio con la provincia, se trató hace un par de años más. Cuando vos tenés que notificar a alguien y no sabes el domicilio, no lo puedes dar el domicilio. En vez de mandar el oficio al RENAPER, de manera judicial, ya tiene acceso al oficio. Esa es la interoperabilidad. Eso es lo que Y usted la da. simplificación El primer juzgado civil y comercial fue juzgado. Antes vos tenías que mandar a la Cámara Sí, Electoral sí. o al RENAPER. Innovador. Esto resuelve instantáneamente. ¿El sistema judicial es así? Sí. Ya está validado el domicilio Por eso, para bueno, somos todos de distintas edades, pero en el año 2007, ¿cómo trabajábamos? Hacíamos de acá, de acá. difícil. El mismo colegio, no había Un esta oficio en posibilidad. papel. Llegabas a 7:50. No, pero todo era así. Pero, Todos tenemos que ir a pero discúlpeme, profesora, pero yo le digo, Colega. estoy en desacuerdo con Gedeva porque por mi experiencia y por la experiencia de varios compañeros administrados, que por malos funcionarios, ¿no? Primero porque los recursos estaban, pero no se repartían, recursos humanos. Sí. Segundo, por la inacción por parte de los funcionarios políticos, no elegidos por autoridad, autoridad de ir y votar. Autoridad que, bueno, vení vos, vení, no, o sea, y aparte de eso, la digitalización, o sea, pasamos del papel a la digitalización. Era un momento de transición mientras la administración, y bueno, total vos no sos hijo de un intendente, no sos hijo de un gobernador, entonces a la miércoles. Y no es así, porque, a ver, sí, porque no, primero viene la generación de los hijos del montonero. Bueno, yo Entonces ya es como que... Yo soy una persona que soy muy pro innovación tecnológica, apuntando a la transparencia. Sí, pero de los funcionarios políticos, muchos ponían, No, pero perdóname, en la época de Vidal, te lo digo por conocimiento de causa, Sí, yo. ponían para aplicar el timbre para los empleados, pero para los funcionarios no. Bueno, pero entonces, son otras cuestiones. Eh, El control de personal. hay que hacer control de los funcionarios Sí, políticos. igual se escapa a la prueba, Pero- se escapa al sistema electrónico, Sí. son problemas No, Porque así, humanos. si no controlamos, tenemos, Yo creo que ese no andamiaje. Yo creo que con esto, a ver, si tuviste la oportunidad de trabajar con este papel, nos pasaba en el Poder Judicial también, se perdían documentos. A propósito, bien, se abarcaban. Pero ahora se desconecta el sistema. Sí. Por ejemplo, vos vas al IPS y el IPS no te... No, pero eso, ¿cómo funciona? El IPS no hay papel. Administrativa. Así no hay digitalización. Sería importante que los funcionarios también participaran en esta charla. Sería hermoso. Pero no. A ver, nuestro rol es quizás poner lo mejor de nosotros y encontrar, por eso esta ¿A usted le carta. parece que
personas comunes, esperando una jubilación, esperando No. un cambio de Yo escalafón también lo padezco. o un ascenso, hagan 32 pronto despachos y el funcionario esté en Brasil con los Bueno, intendentes. esas son cuestiones Entonces, que exceden. estamos- Creo que era peor en papel. Creo que era peor. Porque en No papel, sé si- sí, la fila era así. Los así, funcionarios así. políticos trabajaban más Eh, y había más quizás- control. Pero esas son como apreciaciones personales. Sí, Es como no, lo hablamos pero antes, yo vamos te digo- a dejar que termine la Está bien, exposición está y bien. después seguimos con las apreciaciones, Claro. porque por ahí no llegan a hablar. Quizás Los soy una ambos ilusa, pero exponentes. con buenas intenciones esto ayuda. Es una gran herramienta. Sí, es una herramienta que después, creo. A el ver, funcionario es la persona que la lleva adelante la herramienta. ¿No? Sí, Es hay como una decir- gran realidad. Que el problema son en la seguridad vial, que tenemos accidentes todos los días. Es decir, el problema son los autos. Los autos, porque tienen mucha tecnología y los autos no son el problema, son los conductores en todo caso. Entonces, Y los organismos de control. el que hacen foco falta. está en lo humano y no en Por- la herramienta. La herramienta es buena Sí. y es útil en sí misma, pero es bien utilizada. Porque Ahora, si había un estado son- de sitio encubierto, son- funcionarios a través de un yate te firmaban acto administrativo y no podías salir de tu casa, entonces. Bueno. Lo está firmando el funcionario, no lo está dejando el empleado. Claro, no importa dónde esté. No sea. Sí. Bueno, vamos a Bueno. continuar con la exposición. Bueno, la ley entonces, obviamente la ley es bastante extensa, es hermosa, tiene conceptos muy claros y está reglamentada, no voy a mencionar todo, porque todos tenemos la posibilidad de acceder a publicarla. Y en la ley también, establece hablando de leyes y publicaciones, la digitalización del boletín oficial, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Es una herramienta tremenda de poder solo googlear, bajar las leyes y normativas que sean necesarias. He tenido la oportunidad de participar en encuentros nacionales de todas las provincias de Buenos Aires, de todas las provincias de la nación, y la verdad que la provincia de Buenos Aires, junto con algunas otras provincias, ha sido muy pionera en estos temas, lo que es digitalización, y atrayendo a colación, lo que vos comentás, estas herramientas han ayudado mucho a quienes trabajamos día a día en esto. A ver, quizás ninguno de nosotros, ojalá pudiéramos tener iniciativas para mejora, pero por ejemplo, tener un boletín digital del año 2016 o 2017 de haber empezado, tiene de gran ayuda, ¿sí? Poder buscar la información. Hay que tomar lo bueno, y la verdad que quizás las herramientas que tiene la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, que tiene muchos recursos, muchos gastos también, pero todas estas innovaciones no todas las provincias han logrado hacerlas tan, sobre todo por los recursos materiales. Así que bueno, eso, quería traer la colación de que a veces algo más. ¿Las provincias tienen un sistema como este o diferente? En el sentido de, porque este sistema usted vio que fue tomado de la capital federal, Sí. y el hecho de que tuviera en los tres niveles de gobierno la misma autoridad política, Sí. hizo que una Posesión gratuita de los sistemas. No, si quieren, yo les busco todo porque tengo la información. Claro, son muy parecidos, Sí. porque le cedió además los derechos sobre A la nación. sobre el código informático, Sí. la perpetuidad y Sí. un montón de. Sí, el año 2016, vamos, que gobernaban en los tres niveles, por eso lo tomemos lo bueno, ¿no? Porque la verdad que, sobre todo en lo que fue la pandemia, ayudó muchísimo. Este sistema que vamos a ver ahora, el expediente electrónico, lo que es compras electrónicas, ayudó a comprar respiradores, ayudó a un montón de cosas, sin protegiendo tanto a los agentes y a la gente que necesitaba empezarse de vacuna, la verdad que, bueno, permitió llevar adelante la gestión. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido todo papel, como veníamos en los años antes del 2009. Sí, muy difícil. Bueno, este decreto del 2018 es el que reglamenta la ley 14.828. Aprueba, lo más importante, que también lo tengo de lectura casi obligatoria si les interesa, aprueba la implementación del sistema de gestión documental electrónica de Buenos Aires. Se llama GEDEVA,
en Nación se llama GETE, quizás le falta el BEA, son sistemas similares, Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, obviamente adaptados cada uno a la norma que lo regula, cada procedimiento administrativo. El portal está ahí, mira, se ingresa vía web, y tiene módulos módulos para funcionar. A ver, este sistema, no lo conocen, es un sistema similar quizá al de notificaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires, en el sentido que caratula, o sea, le da una forma el expediente, lo caratula, la persona que hace la caratulación va a elegir qué tipo de trata, es el nombre del procedimiento, si es una contratación, si es un reclamo, si es un recurso, bueno, eso está todo estandarizado en el sistema. Lo que antes llamábamos hojas, hoy son órdenes, son documentos electrónicos. El documento electrónico puede ser imagen, puede ser texto, que tiene firma electrónica o digital. Y lo más importante de esto son que acá se firman los actos administrativos a través. Pero esto quizá la trascendencia que tuvo, que antes un decreto se firmaba sí o sí, firma hológrafa, por lo que cuesta, por eso ese también era lento el procedimiento, que más allá de que a veces el decreto que sale en una semana, otra vez en un día, ya el tener que firmar y encontrar a la persona, esto hoy, sí, lo que es actos administrativos, tienen un token similar a este, es una doble validación que da el sistema, a diferencia de lo que es los documentos que no son actos administrativos, un informe, una providencia, puede firmarse electrónicamente a través del sistema. Por eso el sistema del GEDO tiene varios módulos, pero los más utilizados son el GEDO, que es el que genera esos documentos, ¿sí? Es bastante permeable con documentos, es lo que hablábamos hoy, la interoperabilidad, podemos traer documentos firmados externamente, por ejemplo, una firma de un escribano que firma también digitalmente se puede incorporar, y también mantiene la validación de esa firma, se puede abrir un editor de texto, se pueden subir documentos en PDF, no tienen comunicaciones oficiales, que son la forma de comunicación que tienen interadministrativamente, memorandum, notas, y bueno, el módulo expediente electrónico, que es la carpetita, por decir, donde luego se van incorporando todas las órdenes. Cuando hablamos de transparencia, de eficiencia, por ejemplo, el expediente cuando gira, lo mismo pasa con los documentos que se generan, se pueden generar, se va repartiendo para revisar, hasta que llega al superior o la persona encargada de revisar eso, o competente para la firma de ese documento, queda todo registrado, tiene una posibilidad de auditarlo, lo mismo en base del expediente. Si quiere hacer un control de cuánto demora en cada lugar, es solo pedir una auditoría, un reporte y funcionarios que a cargo quizás de análisis de esas cuestiones, es mucho más práctico, da un montón de herramientas. Este decreto vuelve a decir, o menciona, que los documentos y los actos generados en el módulo GEDO y firmados electrónicos digitalmente tienen idéntica eficacia jurídica y valor probatorio, que es lo que son firmados de forma holográfica. Bueno, quizás esto lo voy a pasar medio por alto, pero no es tan... En el 2016 se sancionan estas normas, en el 2017 empieza a implementarse realmente temas de lanza a la copa, por lo menos a los agentes que tienen que utilizarlo para... No puede hacerse un día para otro. Nunca, no se podía, era imposible decir, entra en vigencia el decreto, a partir de mañana todos empezamos a usar sistemas electrónicos. Es imposible. Primero se necesita el sistema. Que bueno, como comentaste vos, el sistema se dio, ya estaba desarrollado, pero había que adaptarlo a la provincia de Buenos Aires, porque era un sistema que estaba hecho para otra posición con otras normas. El marco normativo estaba. Es necesario capacitar al personal. Capacitar también a quienes están destinados a los ciudadanos, ¿sí? Porque en muchos casos hoy no tenemos quizás si bien es un sistema electrónico, el ciudadano no sigue presentando un papel o manda las cosas por mail, pero no se introduce al sistema electrónico, sino es por una incorporación de un agente provincial. Y eso no se puede hacer de un día para el otro.
Entonces, algo que también decía la Carta Iberoamericana, y lo dicen todas estas normas que implementan las tecnologías de información y comunicación, es que hay un órgano rector, un órgano también en lo que es macro, es decir, todo lo que es coordinación, dictar de normas complementarias, desarrollar el sistema, reformarlo, mejorarlo. Y después están los utilizantes, son los usuarios, son todas las jurisdicciones, en el caso de la provincia de Buenos Aires, toda la administración pública centralizada y descentralizada, y órganos de control. Y eso lleva tiempo, entonces se fue implementando de forma progresiva, indicando este órgano rector, que hoy es la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno, fueron implementando progresivamente hasta hoy día, llegar, creo que no tengo el porcentaje, pero la mayoría ya de las tramitaciones se hacen de forma electrónica, desde el 2016 al 2025, pasó bastante tiempo. Eso es algo importante que en la parte práctica es imposible que en este momento hubiera estado implementado ya. Bueno, las normas complementarias tenemos la que eligió hoy, la 13666, que adhiere a la firma digital de la Ley Nacional. Tenemos una ley más nueva, que es la 15.230, que establece el domicilio electrónico. Esta es una ley del 2021, está reglamentada por el decreto 428 del 21, que también establece un domicilio electrónico y tiene el domicilio real y constituido, el mismo efecto que tiene el domicilio real y constituido del decreto de ley 7647 del 70. Este domicilio electrónico no tiene hoy la trascendencia, la obligatoriedad para todos los procedimientos administrativos. Es el que se usa, o que más quizás lo conocemos cuando hay alguna infracción, cuando hay multas, infracciones a la ley de tránsito nacional, que se tramitan las actuaciones de la justicia de faltas, ahí sí está implementado. La verdad que no desconozco si hay otros trámites. Digo, es una norma del 2021, pero a veces es muy difícil llevarla adelante. Sí es importante, cuando es la notificación, que lo dice la ley, es a partir de la fecha en que la notificación está disponible para su destinatario. Cuando hay un domicilio electrónico, nos pasa con las notificaciones electrónicas, tenemos la obligación de ingresar al repositorio, ingresar al domicilio para ver si ingresó o no la notificación. Es un avance, todavía no está, no suple al domicilio real constituido físico, y también en esa ley se prevén las audiencias virtuales. Y bueno, también ahí se prevé cómo tiene que guardarse las audiencias realizadas telemáticamente. Y les quería traer a colación, no es algo que es muy nuevo, del 2025, es una resolución en la 4 del año 2025 de la Secretaría de Gobierno Digital, que aprueba las directrices de uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Todo esto que estuvimos charlando no es inteligencia artificial, sí hay algunas cosas que son inductivas, es decir, el pase, si no pasa el expediente a tal lado, pero no tiene que poner a dónde. La inteligencia artificial generativa es, bueno, quiero adjudicar, como hablamos con Osvaldo antes de empezar, quiero adjudicar una contratación a la oferta más conveniente. Adjudique solo. Bueno, eso hoy no está, pero bueno, es interesante si quieren ver, sobre todo estas directrices de uso de inteligencia artificial tratan de proteger la ética y la información que se genera, porque inteligencia artificial genera la generación de información que no sé si sería telemáticamente, pero con datos previamente cargados. Bueno, ahora paso a otro tema. Voy a tener que hacer muy rápido. Que son las compras electrónicas. Sí, las compras electrónicas como parte del gobierno electrónico. Como vimos, la ley 14828 es uno de los instrumentos del gobierno electrónico. La contratación pública es otro procedimiento administrativo que a su vez tiene una particularidad. Se usan recursos públicos y a su vez hay una interacción con particulares a quienes se hace el pago, ¿no? Los particulares
vamos a llamar los proveedores directamente, son los que dan bienes o servicios al Estado, y el Estado tiene que abonar por esos servicios prestados. Eso hace que haya unos principios diferentes al procedimiento administrativo, que se suman al procedimiento administrativo. Pero vamos a ver cómo las contrataciones por medios electrónicos se mejoran, tienen más eficacia, más transparencia por medio de estas herramientas. Como les decía, bueno, voy a relatar muy por encima los principios de las contrataciones, que están casi todas las normas, razonabilidad, publicidad y difusión, concurrencia, estos son los nuevos, concurrencia, es decir, que vengan todos los posibles oferentes, libre competencia, que vengan, que puedan realizar sus ofertas de la manera mejor posible, igualdad de condiciones y transparencia. Estos principios, a veces para explicar uno hay que relacionarlo con el otro, porque tienen todas las mismas primacías y actúan en conjunto. Yo soy una convencida y además la doctrina lo dice y las normas lo refuerzan, es que la incorporación de tecnología a las contrataciones públicas aseguran, refuerzan y sostienen los principios, o ayudan a que sean efectivamente cumplidos. Cuando hay contrataciones por medios electrónicos, aparecen nuevos principios a estos que son los típicos en los procedimientos de selección. La vía electrónica, es decir, la obligatoriedad de usar procedimientos electrónicos que normativamente se establece, la seguridad de estos procedimientos, la seguridad del sistema, sobre todo por la sensibilidad que tiene una oferta, de la información, en qué momento se puede abrir o no, la confidencialidad, que los documentos no trasciendan al momento que corresponde, y la identidad del usuario, es decir, el usuario tiene que ser responsable, eso pasa en un montón de otros sistemas, del uso que le da al usuario que se le da para acceder a estos sistemas. Bueno, esto es medio similar a lo que hice previamente. Modernizar la contratación por medio electrónico es una transformación. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero transforma al sistema de contratación. Vamos a ver cosas bastante, por lo menos novedosas, que me llamaron la atención cuando me conocí. Es importante también, les decía, bueno, la capacitación de los agentes cuando tienen que usar estos sistemas, la capacitación de los proveedores, que son quienes van a interactuar con la administración en sistemas, y la seguridad, que el sistema inspire confianza a quienes van a actuar con ese sistema, que son los proveedores, y, bueno, nuevamente la interoperabilidad. Y acá tenemos quiénes participan de estos sistemas. Y tenemos el usuario administrador, que es el que compra, en este caso del Estado, el usuario vendedor, que van a ser los proveedores, y también los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se está comprando cuando si uno ciudadano accede a las compras que hace un gobierno. No es lo mismo comprar armas que comprar vehículos y comprar vacunas. Las compras definen la política. Uno puede ver el presupuesto, se sanciona y tiene una orientación, pero puede ver la ejecución y cuando se las compras. Esa información que vamos a ver, se puede ver cuando se hacen contrataciones de este tipo, permite quizás a los ciudadanos, al periodismo, acceder a información que antes era mucho más difícil. Antes había que ir al boletín oficial, ver los avisos, sacar conclusiones. Ahora es mucho más fácil conociendo estos sistemas. Como decíamos hoy, es bastante difícil implementar de un día para el otro estos sistemas. La parte de compras pasa lo mismo. Muchas veces las contrataciones por medios electrónicos, ya sea por voluntad política o porque están comenzando, empieza con un nivel de solo publicidad. Difunden las convocatorias, al boletín, tienen una página donde publican las convocatorias, publican los actos, publican los pliegos, publican las normas relacionadas a las compras públicas, y eso da un acceso a la información, ayuda al principio de transparencia, concurrencia, porque quizás el proveedor que no puede comprar el pliego lo tiene en la web y ahí decide participar, comprar el pliego. Es una gratuidad también. Sí, sí. Algo que, digo, haya que Sí, comprarlo por alguna. pero cuando era papel, era gratuidad, tenías que ir a la oficina a buscarlo, y después si pagabas el pliego, participabas de desestima la oferta. Pero
No es lo mismo tener que ir a mandar un gestora que bajarlo de la web. Sí, sí. Esto tiene que ver con el pliego de bases y condiciones, cuando van a hacer una licitación. Claro, sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, no sé, un puente. Sí, sí, sí. Hay, bueno, El hay famoso obras, puente sí. Punta Lara a Montevideo. Bueno, es otro nivel. Bueno, después hay un nivel más avanzado que es desarrollar un sistema informático que gestiona la contratación. Vamos a ver rapidito cómo sería un sistema que gestiona la contratación. Y el último nivel, que está en la provincia de Buenos Aires, es el que tiene interoperabilidad con otros sistemas. Sistemas presupuestarios es fundamental, porque si no hay presupuesto no se puede comprar. Sistemas registrales, si no tengo proveedores que tengan información de ese proveedor previamente cargada en el registro de proveedores, es más difícil llevar adelante, por ejemplo, no sé si tengo proveedores, ¿qué método de selección voy a usar? Si no tengo proveedores, no tengo uno solo, no voy a hacer una licitación. Y también sirve mucho lo que es el expediente electrónico. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2009, vuelvo, vamos al año 2009, no es lo que soy, lo que es sobre todo la tecnología, se sanciona la ley 13.981. Esta ley establece la vía obligatoria, en ese principio yo la vía obligatoria de compra de que los sistemas electrónicos o digitales eran obligatorios para todos los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras. Obviamente, en el año 2009 esto no comenzó a regir porque necesitaba reglamentación. Esta reglamentación, la ley era muy innovadora, introdujo el concepto de oferta más conveniente. ¿Sí? Vamos en 2009, no casi siempre era la oferta más barata, el método de aplicación. Es una ley muy moderna para el momento que se dictó, pero recién entra en vigencia en el 2016. Volvemos al sistema electrónico, es como que fue todo un combo, pero sí teníamos una norma previa que no estaba vigente. O sea, la 14828 vino mucho después a la normativa que ya teníamos. Entra en vigencia la norma, digo, fue imposible de un día para el otro desarrollar un sistema, implementarlo. Entonces, también, seguimos el sistema de expedientes, lo que es contrataciones en la autoridad de aplicación. Actualmente la autoridad de aplicación es el organismo provincial de contrataciones, que cuando se hace la reglamentación, el decreto reglamentario establece un plazo de implementación y un cronograma. Entonces, no era que todos los organismos de la administración debían usar los medios electrónicos, sino que se fue escalonando a medida que había capacitación, compra de equipamiento, no era tan ya para el otro tan fácil. Y ayudaba bastante que también se estaba implementando el sistema electrónico de expedientes en conjunto. Bueno, me refiero a la ley 14828 acá porque también en las compras electrónicas la parte del gobierno electrónico como internet. Acá tienen el portal. Sí, los hago sí. El portal legal es de acceso público, tiene un ingreso para agentes y para proveedores para llevar adelante. Este es un sistema que lleva adelante las contrataciones, se apoya obviamente, no hay inteligencia artificial ni nada, pero sí tiene mucha información cargada previamente, donde se va desarrollando toda la contratación. Estas lupitas que tiene, o la carpetita, o esto que se ve abajo, que es el proceso de compra con la factura próxima, lo que yo les decía, que pueden cualquier usuario, no usuario, cualquier ciudadano entrando al portal, tiene un montón de información. Todo lo que está en azul se cliquea y abre, y permite ver un montón de información respecto de la contratación. Podemos ver hasta las órdenes de compra. Se ve los dictámenes de clasificación, se ven las ofertas. Es bastante que eso quizás en el expediente electrónico, la mayoría de horas se ve todo, pero esto, para hacer un procedimiento tan sensible, hay mucha información publicada, que antes quizás era imposible ver una oferta de un proveedor o un dictamen de clasificación, y también la documentación que aporta. Como les decía, esto es importante, interactúa y tiene interoperabilidad con otros sistemas, como es el SIGAP, y porque acá le dan respaldo presupuestario.
tiene también la vinculación con registro de proveedores y catálogo de bienes y servicios. ¿Por qué esto es importante? Esto, yo siempre digo, minimiza el error humano. ¿Por qué? Porque el sistema va a generar automáticamente las invitaciones, va a generar automáticamente el acta de apertura de ofertas. Y los sistemas presupuestarios tienen partidas presupuestarias. Si quiero comprar un auto, tengo que usar la partida tal, esa partida tal, después se va a registrar el patrimonio. Y también esa partida a mí me va a disparar cuáles son los proveedores que venden autos. Porque si yo tengo que invitar, el sistema solo va a invitar. No tengo, la gente que está cargando no tiene que, en una licitación pública, invita a todos, no va a invitar a todos los proveedores, va a invitar a todos los que venden autos. Y bueno, y eso hace que quizás no haya alguna equivocación de invitar mal o que falte invitar a alguno. Y tiene también relación con el catálogo de bienes y servicios. Está todo concatenado. Ayuda mucho en este caso la interoperabilidad. Bueno, estos materiales pues igual se los voy a mandar. Acá hay un paralelismo de qué hace el sistema y qué hace el expediente electrónico. Esto se va como autoabasteciendo uno con el otro. Y quizás lo más, como les decía, novedoso es que la oferta el proveedor la hace a través del sistema. ¿Sí? Se loguea, hace su oferta previamente, si fue invitado o no fue invitado, porque en la provincia de Buenos Aires con una preinscripción al registro de proveedor ya se le asigna al usuario, formula la oferta y esa oferta va a tener su apertura por el sistema. Es decir, la oferta la carga el proveedor, el único que la puede ver es el proveedor. Puede modificarla todas las veces que quiera hasta el día de la apertura de la oferta, día y hora, con total integridad y secreto, y automáticamente en el día y hora que se cargó, tiene que estar la apertura de ofertas, va a haber la apertura y la van a ver al mismo tiempo los agentes, los proveedores, participantes y todo un ciudadano que quiera entrar al sistema a ver el estado de ese proceso. Eso es importante. Ayer eso surgió en la clase. ¿Ah, sí? Y lo que dijimos nosotros, si podemos corregir, Sí. que tampoco es todo público, incluso las cosas que hace uno de los tres poderes no puede ver otro usuario de otro poder, o sea, es por jurisdicción. No, eso se refiere a Ella se refiere a la nosotros mirábamos del lado de adentro. Claro, pero no, No, claro, sí, eso es cierto. claro, No. yo poder judicial no puedo ver cómo compra el ejecutivo Pero y sí, el legislativo. Puede ser. No, No, el legislativo no lo usa. Bueno, perdón, no. poder judicial y poder Claro. ejecutivo no podemos. Pero de si hecho, yo formulé la consulta. pero si entras sin usuario, sí. Al menos que vaya. Puedo ver lo mismo que puede ver cualquier ciudadano. Claro, Que claro. es todas las cosas. Eso es las de última, y después está la búsqueda avanzada, puedes filtrar por objeto, pero se puede. Se puede buscar, claro, pero no es que se puede ver que va bastante esa lista. Pero porque también hay otras herramientas que tienen mucho también, como el acceso a la información. Sí, datos abiertos. O por organismos descentralizados. Lo que pasa es que si vos ingresas, si tenés usuario comprador, ¿no? De un ministerio que compra, vos tenés tu usuario y vas a ver todo lo que hace las compras del ministerio. Para ver el resto tenés que desbloquear. Eso, bueno, buenísimo la aclaración. Sí, porque pero es por una cuestión también de permiso. Igual tiene que ver con esto de la búsqueda avanzada. Sí. Para lo que bueno, como todo. Cuando uno ingresa, tenés las últimas tres. Creo que Profesora, disculpe, por ejemplo, cuando usted, no sé, averigua un expediente de GEDEVA, no sé, cualquier acto administrativo. Sí. Lo utiliza por el expediente GEDEVA, pone el usuario, la contraseña, y si usted ingresa, supóngase, el expediente de una jubilada, ¿no? Lo pone en Google y aparece Juana de tal, jubilada, que de, por decir así, sí, pero GEDEVA no vuelve a estar, pero bueno, o Juana de tal ascendió y sale en Google. Eso no afecta el derecho a la información de todos, sí,
Pero el derecho a la privacidad Y afecta. bueno, a ver, lo que es Porque- GDEVA hay tratas reservadas, pero eso... Pero eso, por parte, tanto que hablan de la tecnología, ahí voy a la crítica que diría Mayor. Pero se publican en el boletín oficial, ya no es GDEVA, las resoluciones... En el boletín Pero oficial. es por la norma del IPS que otorga la jubilación. Eso no ya es todo. GDEVA. No, no si es vos GDEVA. googleás y te aparecen Claro. informaciones porque está público. Si no, no aparece. Por eso es No te va a aparecer algo de datos sensibles. Perfecto. Después Por en ejemplo, Twitter, no sí. sé, Datos Más sensibles difícil. no, de temas de che. sacó el libro tal y ya eso es información. No, por ejemplo, puedo Sí. decir de Más difícil. un acto administrativo que se Sí. indicó Pero eso en el boletín oficial te va a aparecer. Sí. La Ahí convocatoria ahí- de licitación pública te va a Pero por aparecer. ejemplo, entiendo. Pero temas personales, porque no El sé, otro día entré- un tema de no sé, género. De género o de violencia de género o un tema familiar de eso va a ser reservado. Claro, que No, pero disculpe, bueno, profesor, no, no, no no. entendía eso porque No. afecta el derecho No, por eso sí. a la información. O sea, el Sería derecho a la grave. información con el derecho a la Sería privacidad. grave porque violaría el derecho. Disculpe. Bueno, vamos a... Ya terminé la presentación. Yo los invito a, si les interesa, a entrar al portal PEVAC, lo bueno. Si googlean PEVAC, CGP, GDA, portal. Como resumen, la verdad que, bueno, Nación y la Ciudad de Buenos Aires y varias otras provincias están adoptando, porque Nación cedió también el sistema electrónico para hacer las compras, que lo referente puede hacer la oferta desde su escritorio, sentado en su computadora. Y hoy, con todas las firmas digitales, que las pólizas son digitales, las certificaciones que hacen los escribanos son digitales. La verdad, los balances, el contador tiene la firma digital y certificada por el consejo. Casi que no tiene obligación de levantarse y de venir, salvo que tenga una muestra, y que después el acta de apertura se haga automáticamente, es algo que le da mucha transparencia al sistema, y creo que los proveedores pueden animarse a hacer ofertas, pueden consultar, eso mejora mucho lo que es la competencia y la concurrencia. Y también a quienes llevamos adelante quizás procesos de selección, es un sistema con una buena capacitación, muy amigable, y que ayuda mucho a... es un sistema que es, yo le digo, por exclusión. Si no haces una cosa, no te deja avanzar. Y una vez se enoja, no puedo. ¿Pero por qué? Porque faltó algo. Y ese algo te protege después de alguna entidad o algo que después nos pueda complicar más adelante. Cosa de que el papel no Bueno, tenía ese beneficio. Yo tengo la No, capacidad. pero eso es lo bueno de la tecnología, que te advierte Sí, que podés tener un sí, nulo, sí. un acto administrativo. Hay un pago. El proveedor está inscripto, no te va a dejar adjudicar. Se le venció la credencial el día anterior, no te va a dejar adjudicar. Bueno, por lo menos por algo de equipo, no está, bueno, ya. Anda a inscribirte, regularizar, presentar lo que falta. Cosa que antes quizá, te acordaste tarde y era un acto que estaba medio feliz. Bueno, gracias a todos por la atención. Bueno, el cierre lo va a hacer el doctor Bartoluzzi, que es profesor en la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en las asignaturas de Evolución Histórica del Derecho Administrativo y Teoría del Acto Administrativo, profesor en la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del Consejo Académico Honorario y Consultivo de la Diplomatura en Contrataciones Públicas y Nuevas Tecnologías de la Universidad Notarial Argentina. Se desempeñó en la titularidad de la Cátedra 2 de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y ha sido director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía de la Universidad de La Plata, del que actualmente es asesor honorario consultivo. Bueno, los saludo afectuosamente, agradezco la invitación al director del instituto, al doctor Pablo Carrino, y a Martín Espinosa Zamoya. Es un honor hablar y disertar con los colegas. Voy a abusar de las palabras que
escuché del doctor Espinosa Moya hablar de lo que quiere. Bueno, fundamentalmente vamos a considerar algunos aspectos del acto administrativo, que es una institución central. Es muy importante la doctrina y su régimen. Es muy importante las clasificaciones sobre el acto administrativo. Decimos en la ley de bases, cuando tratan el título, es el título 6, la energía, alude a las autorizaciones, concesiones, explotación, permisos de explotación, rubros, de transporte. Qué importantes son las clasificaciones en la medida que anticipen el régimen jurídico aplicable. Un maestro español, García Revijano, decía que un sistema dominado por autorizaciones sería una autocracia. Después que no lo escuche Schwarzenegger, pero lo cierto es que hay clasificaciones históricas que son fundamentales para poder interpretar las normas. Por ejemplo, el artículo 17, que alude a la ley nacional, ya con la reforma que está modificado, el 18 anterior, la revocación por razones de legitimidad, o el 12, que alude a los caracteres de autoridad, a la suspensión. Bueno, entonces es importante saber si se trata de actos favorables o actos de gravamen, porque a veces se está refiriéndose a un acto de gravamen que se revoca y a veces a un acto favorable que se revoca. Entonces, en general nosotros hemos disociado los temas porque la revocación por razones de legitimidad de un acto favorable se ha alojado como independiente de las unidades para tratar la estabilidad, la famosa cosa administrativa, que es una locución antigua. Y la teoría de las nulidades se ha focalizado más en materia de actos de gravamen, de actos desfavorables. En realidad, como decía el maestro Fiorini, todo debe estar comprendido bajo un título general. Y por supuesto que no debe ajustarse a una lógica rigurosa, como decía Jess en esta materia. Pero antes de entrar en algún aspecto puntual de la reforma a la ley ordenada, quisiera recordarles a ustedes que hace muchas décadas, en 1991, se celebró en Buenos Aires una conferencia sobre privatizaciones, con motivo de la sanción de reforma del Estado y la emergencia económica llamada leyes gemelas 23.696 y 23.697. La primera ley consagraba los principios de la privatización, desregulación y desmonopolización de los servicios públicos. En cierto modo, esta ley de bases replica y quizás con mayor intensidad lo que atañe a la desregulación. Pero además impacta en el procedimiento administrativo y en la teoría del acto. Quiero sí señalar que la doctrina administrativa ha hecho valiosos aportes en esta materia de las transformaciones del Estado, pero no describiendo, sino aportando teorías del Estado. Baste considerar que León Duguil, en 1911, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, emitió un par de conferencias en las que anticipaba su concepción sobre los servicios públicos. Su famosa teoría de los servicios, no es que es el origen es anterior, incluso el mismo View
dar constancia al servicio público, pero sí la construcción o la concepción del servicio público de Duguay que impactó en la Argentina, sobre todo porque un profesor humano, San Millán Almagro, hizo la traducción de la obra de Gastón Gay, que fue el principal epígono de la Escuela de Burdeos. Duguay era un socialista, estaba afiliado al Partido Comunista, había perdido su hijo en la Primera Guerra Mundial, hizo una tarea de revista porque administró un hospital de la guerra. Quería replicarle a la construcción alemana basada en el poder y en el imperio. Además, Francia había sido derrotada por Alemania en 1870. Entonces quería él dar una noción. Decía, bueno, el Estado no es un poder que manda. El Estado debe cumplir una función de solidaridad, de servicio. El derecho subjetivo debe desaparecer y debe ser reemplazado por la función social. Luis era un socialista. Iba a polemizar con otro gran administrativista liberal, Mauricio Oriud. Oriud decía estas palabras: la utopía comunista fue pensar que heredando la máquina de producción capitalista que se mueve en función del móvil individual o egoísta, se puede seguir produciendo en gran escala, sin someter en servidumbre a la población. Estas polémicas enriquecían toda la teoría del Estado, porque eran evidentemente concepciones ideológicas distintas. Y su teoría, como bien dijo Maidal en un trabajo que les recomiendo su lectura sobre los servicios públicos en la revista de Derecho Administrativo que dirige el doctor Casagne, número 14. Duguay comienza con una concepción antiautoritaria, porque enfrenta al poder, a la noción de imperio del derecho público alemán, representado por la mano. De Bismarck. Pero también siendo autoritaria por sus propias ideas, porque al negar los derechos subjetivos, y todos tienen deberes, no tienen derechos, la teoría se convertía en autoritaria. Otro gran jurista de derecho administrativo también aportó su construcción a estas transformaciones del Estado, porque evidentemente el problema aconteció cuando la libertad pasó a ser una bella palabra para muchos. Entonces, tenían que desarrollar teorías y ser protagonistas estos juristas tan importantes. Ernest Foroff desarrolla la construcción del Dasein-Vorsorge, de la asistencia vital o de la procura existencial. Estaba en la fiscalía, trabajaba en la fiscalía, estaba un filólogo, Nacho Castillo, le pedí la traducción del Dasein-Vorsorge. Bueno, Dasein es un término que fue acuñado en la filosofía de Hegel, el existencialismo. Vorsorge, procura, previsora, procura existencial, parece una traducción. Siempre se ha traducido en películas alrededor, pero no, esta procura existencial, bueno, se hizo un paralelo sobre la teoría de Foroff, que hace Vorsorge, y la de los servicios públicos por el alemán Martin Bullinger, que también hizo un estudio importante sobre el origen del derecho público.
Pero bueno, esto viene a señalar la importancia del derecho público administrativo. Hace un par de años consulté la obra de García Mansilla y Ramírez Calvo y quedé un poco sorprendido porque aludía a la peligrosidad de la doctrina del derecho administrativo. Bueno, yo pensé por eso. Evidentemente, bueno, la fuente de la Constitución Nacional, ¿no? Una obra muy documentada, con todo respeto, estoy haciendo el análisis crítico. Enseguida fue refutada por Félix Group, donde se agarró la fuente del derecho patrio, fundamentalmente en la Constitución Nacional. Pero es un desconocimiento importante de lo que es el derecho administrativo y de las técnicas que este derecho aportó en la lucha por juridizar el obrar administrativo, la interdicción de la arbitrariedad del poder, en palabras de García de Terría o de Casani, y también en la efectiva y correcta prestación de los intereses y servicios generales, o intereses colectivos. O sea, todas las técnicas que el derecho administrativo ha aportado justamente para juridizar el obrar administrativo han sido significativas, extraordinarias, y demuestra ese libro un total desconocimiento de los aportes de esta extraordinaria disciplina, que es uno de los grandes monumentos jurídicos que la Revolución Francesa nos ha legado. Bueno, hoy se reproduce, pero yo lo que quiero señalar es, no quiero entrar en divergencias políticas, estoy exponiendo concepciones ideológicas. Evidentemente, cuando comenzó su disertación en ese congreso de derecho administrativo sobre las privatizaciones en Estado de Buenos Aires en 1991, Garrido Falla, un gran maestro español, comenzó recordando que aquí estuvo Dubuque y que acá estaba hablando de las privatizaciones y era como volver a rendir fruto al derecho subjetivo y al Código Civil. Bueno, corsi de corsi. Pero la cuestión es que ahora se replica y lo que entiendo como importante de la ley de bases es que lo han nutrido de principios generales. El maestro Coviero dice que los principios no necesitan ser positivizados porque tienen una fuerza por sí, pero digamos que es mucho más importante la obligatoriedad si están positivizados. O sea, los principios, podemos decir, los principios generales del derecho no provienen de la autoridad del Estado, sino del derecho. Pero piensen ustedes el cambio, el giro copernicano que ha sido en la provincia de Buenos Aires, la recepción del artículo 15 en la Constitución de la provincia, el derecho a la tutela administrativa y judicial, que significó una jurisprudencia liberadora de rigor formal en forma coetánea a esa vigencia del artículo 15, incluso con el antiguo código, ¿no? Es decir, lo que queremos sostener, no entramos en la naturaleza de los principios, si son reglas, si son... En realidad, la doctrina aplica los principios, la jurisprudencia los aplica, en gran medida están positivizados en el derecho de los tratados, en las constituciones. Y significa
gran avance, porque además estos principios también revitalizan a las instituciones. Las instituciones, como decía Serení, son las unidades vitales del derecho que se nutren de principios generales. En una institución convergen una pluralidad de principios generales. ¿Y qué podemos decir nosotros si en ese artículo 28 de la Constitución Nacional, 20 del proyecto de Alberdi, la garantía nominada de la razonabilidad, que luego la extraordinaria obra de Juan Francisco Linares, en la razonabilidad de las leyes, el debido proceso afectivo, su tesis doctoral, análisis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de La Plata, publicada por libros. Ese principio que era un mandato al legislador, como principio general, trasciende un concepto concreto y se extiende a otros, y funciona como límite a todos los poderes del Estado. En los principios, es muy importante el tema de los principios. Acá se hace referencia a hablar de la confianza, ¿no? El principio de la confianza, la Corte, o sea, Suprema Corte de la provincia, que tiene una jurisprudencia muy rica en materia de requisitos del acto administrativo, sobre todo en materia de motivación, que le da una concepción distinta de la motivación, formal. En el caso de Clínica Tue, comienza a perfilar lo que es la confianza legítima. Pero está como principio. En el derecho alemán, el parágrafo 48 o artículo 48, se establece la regulación de la confianza como una institución y el conjunto de requisitos que debe cumplirse, que significa también una forma de ponderar intereses privados e intereses públicos. En cuanto un interés privado puede desplazar a un interés público, ¿no? La doctrina de la confianza. Porque si el interés público es relevante, en todo caso puede haber una indemnización por daños, pero el interés público debe prevalecer. Acá en el caso Clínica Tue era muy paradojal porque se trataba de la desafectación de un camino público, de una calle. Y con un informe favorable, entonces el empresario, al desafectar el bien de dominio público, la calle, pudo unir sus dos parcelas, compró y pagó, y al poco tiempo un conjunto de vecinos de un pueblo cercano reclamó por la calle, porque cumplió para ellos una función muy importante, y se cambia el informe. Desconozco totalmente el expediente en sí, pero es un tema que la confianza legítima requiere su ponderación, una ponderación de intereses, ¿no? Que tiene el caso famoso de la anciana viuda, que no vamos a ver. Pero lo que quiero significar es la importancia que estos principios estén positivizados. Eso es lo que es importante. Bueno, el acto administrativo tuvo su aparición, la idea de acto, a fines del siglo XVIII. Abad la letra, antes de la letra, acto de administración. Acto que no es el acto de administración nuestra, que es el dictamen, el informe, la lista fiscal, sino actos de la voz era la idea de acto, actos de administración. Hay un estudio del jurista español Fernando Pablo, es apellido, Marco Fernando Pablo, que hace un análisis riguroso sobre la terminología del acto administrativo antes que se convierta en una institución. Antes que se convierta en una institución. O sea, por ejemplo, en gran parte del siglo XIX, en el derecho hispanoamericano, acá se hablaba de resoluciones, de acuerdos, de negocios, providencias,
La voz acto administrativo no era común. La primera definición apareció en un diccionario de Madrid. Toda la doctrina cita en 1812. Justamente por la revolución tecnológica publiqué la tercera edición en el 1807, que ahí está la primera definición de acto administrativo como todo acto, toda disposición, todo acto, todo hecho en relación con las funciones, con previsiones presupuestarias, etcétera, etcétera. Madrid. La primera definición, pero no hubo un gran desarrollo teórico, dogmático sobre el acto administrativo. Recién, porque el famoso recurso por exceso de poder comienza analizando las condiciones de validez a través de los recursos del recurso y no a priori una disección de la estructura del acto en elementos, en unidades conceptuales que llamamos elementos. Eso lo va a comenzar con la doctrina alemana y la italiana. Lo que te quiero señalar, porque bueno, ahí es cierto que las primeras construcciones se tuvo como modelo el negocio jurídico. Forman en 1910 una obra, Sistema de los actos jurídicos públicos estatales, pero era lógico porque en todo caso, los reproches a posteriori, fue un punto de arranque, porque hay que pensar que el acto administrativo pertenece al género acto jurídico. O sea, el acto jurídico es un supraconcepto como lo es el contrato. Hay un contrato civil, un contrato administrativo. Los alemanes dicen Oberbegriff, concepto de conceptos. Entonces, la construcción va a ser en paralelo. No es que el acto administrativo se acuesta en el hecho de propuesto, que el hecho de propuesto sería el negocio jurídico privado. No, va a construir en paralelo. Y hay una gran heterogeneidad cuantitativa e incluso cualitativa sobre los elementos. El acto. Es una expresión de Janine, publicada en una obra de lecciones, publicada en ediciones posteriores, no la pudo publicar. Pero la doctrina lo utiliza, esta heterogeneidad. Bueno, la heterogeneidad cuantitativa se consagra en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en el artículo 7, que fue inspirado sustancialmente en la construcción de marco. No totalmente, porque entiendo que no se aceptó la teoría del acto administrativo bilateral, en el cual el contrato sería la ciencia más representativa, pero sustancialmente se presentó la construcción de marco. Como en esta reforma que la ley de bases promueve en el régimen jurídico del acto administrativo, estimo que la fuente doctrinaria es la del doctor Juan Carlos Casari. Esta heterogeneidad ha sido criticada por también importantes maestros como Mayrán, Gordillo, y estimamos que quinto, porque esa heterogeneidad fue desde el punto de vista pedagógico muy importante, esa disección de la estructura del acto, porque piensen ustedes, Gordillo o Mayrán decían, bueno, también Gordillo construyó su teoría con 4 elementos, siguiendo el caso de los lagos, pero piensen ustedes, y aparte se contradice el maestro Gordillo, porque si él le da gran importancia, doctor, le da gran importancia a la motivación como fundamentación y no como exposición de los motivos, sino como discurso justificativo, que es la tendencia actual, sobre todo en los votos del doctor Soria, de la Suprema Corte en materia de. Entonces, ¿dónde va a comprender la motivación? ¿En la forma? ¿Dónde se va a comprender el fin y la causa? ¿En la voluntad? Entonces, es importante esa descripción del artículo 7 y 8 sobre los elementos que cumplen una función pedagógica, porque estas leyes de procedimiento administrativo están destinadas
a los funcionarios y a los ciudadanos. Pero profesor, si decimos que el acto administrativo tiene el principio de formalismo y hay que aplicarlo a determinadas TIC como GEDEVA, ¿no sería un sesgo de formalismo? Bueno, eso sería que en primer lugar habría que discriminar entre el soporte digital o electrónico, que era lo que Disculpe la hablábamos con la pregunta. doctora Sara, con la producción electrónica del acto. O sea, es diferente tener el soporte digital que producir electrónicamente el acto. Si ahí lo producimos electrónicamente sería un problema. Y tendríamos hasta es decir, el tema de la voluntad, de la motivación, suscitaría una atención importante, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como decía un autor, tiene que ser inteligencia humana aumentada. Entonces, si el acto se tiene que producir de forma automática, que no es lo mismo que el soporte, está claro, no quiero señalar, tendría que puntualizarse a través de programas, dar publicidad, qué clase, qué contenidos pueden ser objeto de producción automática de un acto administrativo. Y no dejarlo a la reglamentación, sino que los requisitos para producir un acto automático tienen que estar en la ley. Y por lo menos las bases, porque el avance tecnológico puede posibilitar que muchas materias estén a nivel de reglamentación. Pero, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Lo que tiene que ver el sistema de GEDEVA no es inteligencia artificial. No, Digamos que el acto por eso soporte. genera un funcionario, Sí. ¿sí? Ha cambiado la forma. Y lo importante de ese acto es que tenga los elementos. Sí, sí. No el soporte donde sea. Es cierto lo que dice, Pero no porque falta mucho para eso. no es por nada, pero vuelvo a lo mismo sin No, ahí disentir estaríamos con siempre. la profesora. Hay funcionarios políticos que son como monarcas. Sí, Sí, hay y semillones. ellos mismos, Hay perdón, semillones. profesor, ellos mismos a través del hermano o un familiar crearon GEDEVA. No, pero si no lo pones por GEDEVA. No, pero quizá Pero hay acoto una algunas cosita. Siempre yo hablo de. Somos humanos. Siempre hablo de Pero, minimizar, perdón, el error humano. Pero si viene un abogado de Catamarca. Por ejemplo, si nosotros usamos el sistema GEDEVA, el GEDO, para firmar un documento, lugar, fecha y firma no va a faltar. Entonces, Claro. ya tenemos 3 elementos. Perdóname, No, se no, cayó no, el no, sistema el fin de semana y tenés un recurso, perdón, No, tenés bueno, un pero- recurso de apelación, perdóname, se Sí, cayó sí. el sistema el fin de semana, tenés un recurso de apelación 4 horas y no funciona el sistema, lo tenés que hacer en papel. Entonces, ¿sabe qué, profesora? Diciendo, eliminemos la mesa de entrada. Listo. No, bueno, sí. Bueno, entonces, No quiero pasar por la exposición de esta mesa, pero ahí está la auditoría. Bueno, yo lo único que le voy a referir es que acá Vamos acá. hay un dicho que dice el loco sabe más en su casa que el cuerdo de la gente, pero yo en estos temas no manejo uno. Yo te voy a decir lo siguiente, hace muchas décadas, me remito al trabajo que se publicó en el Derecho Administrativo sobre la motivación, en las notas. Foro advirtió como posible vicio de la actuación automatizada. La máquina funciona mal, su manejo técnico es deficiente, la programación es errónea. Entonces dice, la problemática es que el derecho material esté condicionado ante la mecanización o tecnificación del procedimiento. Esto lo dijo en una conferencia pronunciada en octubre de 1958 en Mannheim. Bueno, pero es una revolución tecnológica extraordinaria. La que El estamos mayor viviendo. peligro es la seguridad informática. El Estado está sufriendo permanentemente. Hackeos. El Senado de la Nación se cayó y perdió todo su sistema durante meses.
Lo mismo le ocurrió a la provincia de Chaco. Y en el Banco Provincia, en la pandemia, te llamaban desde celulares, ¿cuáles? Pero le digo porque lo hemos pasado como vecinos. Yo creo que es un avance, hay que pensarlo como una revolución y que siempre tiene que estar el control humano, pero lamentablemente a veces los funcionarios de carrera son desplazados por lo de la política, eso es muy Eso común. es cierto. Eso es muy común. Desplazados por la política. Bueno, así que bueno, esta heterogeneidad que estamos describiendo es mérito del doctor Espora, que ha integró la comisión, ha sido muy importante porque ha permitido dar la autonomía nada menos que a la motivación. A mi entender, por ejemplo, la ley de bases, al no darle no dar la autonomía al vicio de la motivación, entiendo que es un error importante de la ley, una misión importante. Bueno, el trabajo del doctor Casani y del doctor Carrino han considerado la gravedad que puede ser vicio de la motivación, pero entiendo desde el punto de vista pedagógico, lo importante hubiese sido darle autonomía al vicio de la motivación y dar las bases para decir cómo debe ser una motivación suficiente. Es decir, aquí cuando trabajamos en la reforma del decreto ley 7647, teniendo en cuenta la jurisprudencia fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, porque los fallos los voy a omitir en este momento, para que no se pierda agilidad en la posición por situaciones de tipo. Pero si el acto que resuelve el fondo se aparta de un dictamen que aconseja distintas medidas, debe fundamentar por qué eligió la de mayor gravedad. Si el acto el acto de administración, que es el dictamen, aconseja o dispone la posibilidad de una medida no segregativa y se aparta en la autoridad con competencia decisoria y no lo justifica, se invalida el acto. Si el dictamen es insuficiente, porque no es un acto administrativo en nuestro sistema, en otros sí, en el sentido estricto, pero es una declaración juicio. El juicio tiene que ser bien fundado el dictamen. Si hay un informe técnico que dice, bueno, esta persona tiene una discapacidad importante y no se valora por la autoridad que tiene competencia decisoria, se invalida el acto. Si el agente es de planta temporaria y se dispone el cese porque es de planta temporaria, se considera que es una motivación insuficiente. Si se aparta del criterio seguido en actuaciones precedentes, caso Nazar Anchorena y antes Otero contra Ioma, que es una de becas de antigüedad de los estudiantes de Derecho que estaban en de asesoramiento. Bueno, también, si no se da la parte 108, inciso tercero del decreto ley 7647. Pero la ley nacional, ya en la versión originaria, con un adelanto, porque trató de forma autónoma la motivación. Y hoy la noción sustantiva de motivación predomina en la doctrina, comparada y es decir, tradicionalmente se ha considerado la motivación como un elemento, un requisito formal, vinculado a la forma. Marijo, en este aspecto, decía Marijo, bueno, si la forma está y falta la motivación,
la nulidad es relativa porque la motivación es un ingrediente de la forma. La forma existe, pero falla la motivación. En cambio, hoy en día, la motivación es un principio general del derecho público de un Estado de Derecho. O sea, se debe justificar la decisión, no en un sentido, es decir, simple porque sí, decía Tomás Ramón Fernández, debe quedar erradicado del sistema jurídico. Ese sentido rutinario y formal de la motivación debe quedar erradicado. Hoy en día debe prevalecer una concepción sustantiva de motivación, porque si la consideramos como un elemento formal, su deficiencia le podemos restar entidad como vicio variante. Entonces, entiendo que la ley de base podría haber incorporado los requisitos para una motivación suficiente, que depende del contenido del acto, ¿cierto? Lo que es motivación suficiente, ¿no? Bueno, también la ley incorpora la formación de los órganos colegiados como posible vicio. Bueno, acá también se debe motivar. Y acá la Corte Provincial hizo un gran avance con la causa Sarrenga, o sea, el primer caso, el primer Sarrenga, en la cual era un acto, una terna, digamos, se discutió la naturaleza del acto en sí, pero la Corte votó entre el doctor Soria, mal no recuerdo. Y bueno, acá falta la fundamentación, porque no se promueve a esta gente, ¿no? Entonces, también la tendencia actual es que, si bien los procedimientos de la Junta Electoral, del Consejo de la Magistratura, en la cual tienden a que sea la motivación integrativa, que se remita, ¿no es cierto? Bueno, ahora se debe dejar constancia, es el criterio actual, se debe dejar constancia de los fundamentos en las decisiones de los órganos colegiados. Hay un trabajo de la doctora María Julia Pichero que salió en el trabajo en homenaje al doctor Gordillo, justamente que trata muy bien el tema de los órganos colegiados, sobre todo las decisiones de la Junta Electoral y del Consejo de la Magistratura. Se lo recomiendo porque es muy pedagógico, está muy bien escrito. Lo felicité porque realmente está muy bien ese trabajo. Bueno, y hablar también en materia de concursos, de dictámenes. O sea, Gordillo y Mayrán han criticado esta heterogeneidad porque dice, bueno, primero es un listado muy importante de números, de elementos, es muy amplio, y después no tiene conexión con el artículo 14. Entiendo que no, con el mayor respeto, que no receta esa idea, todo lo contrario, un avance importante. Vamos un poquito a la ley de bases. Hay 3 o 4 aspectos que quisiera señalar. Lamento no tocar los temas porque son intentados, pero vos me conocés. También. Les decía que Simaico inspiró el título tercero de la ley 19.549, la reforma al régimen jurídico del acto, entiendo que se inspiró en la doctrina de Juan Carlos Casaño. Un primer agregado al artículo 7, que trata, yo estoy omitiendo un montón de temas, porque estoy tentado, pero no quisiera hacer algo escolar. Escolar no sería escolástica monje medieval, eso sería valioso, pero no quiero reproducir todas las clasificaciones que se han hecho en el negocio jurídico privado y cómo se trasladaron en parte sobre presupuestos, condiciones de existencia intrínseca, presupuestos objetivos posteriores a la
programación del acto, bueno, Mesineo, la obra de Platense Panucci es muy buena, es notable. Me dijo que no se dedica más que ahora se dedica a sucesiones. Se no quiere saber más nada. Bueno, dice el artículo 7. Debe ser dictado por la autoridad competente, que era lo que el texto original, y ahora se agrega, y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia. Esto es la concepción de Casani, también de Márico, porque para Márico la voluntad era un presupuesto, era más que un elemento, es un presupuesto de existencia. Y Casani ha criticado desde la primera edición de su obra sobre el acto administrativo, creo que de 1974, una tesis doctoral, si mal no recuerdo, estaba en contra de la llamada voluntad normativa. Es decir, que la voluntad normativa se expresa con estos términos de maestro Fiorini. Lo que interesa es distinguir el aspecto que el hacer de la gente proyecta sobre el acto en sus elementos esenciales, su gravitación sobre los intereses afectados. Por más errores que se mencionen, por más dolo que se denuncie, si estos no se reflejan en los elementos esenciales del acto administrativo, no podrá presentarse la invalidez que puede provocar la nulidad o anulabilidad del acto. Bueno, Foros tiene también una línea, no la voy a reproducir, pero una línea similar a la de Fiorini, como diciendo, bueno, la voluntad es objetiva, es normativa, la persona puede tener una incapacidad, pero si el acto se ajusta al ordenamiento jurídico, es válido. Es un tema que evidentemente se vincula también, el de la voluntad, a una teoría del Estado, ¿cierto? La teoría del órgano. No me digan que la máquina, si tiene voluntad, no vamos a ver. Yo creo que está presente. Pero bueno, es cierto que en materia de actividad predominantemente discrecional, podría tener una incidencia la voluntad psíquica del órgano de la persona física emisora del acto. Pero además hay cuestiones, se puede corregir también focalizándonos en los otros elementos que constituyen la formación del acto, en la finalidad, en el objeto, en la interpretación de las circunstancias de hecho y de derecho. Pero bueno. Mire, profesor, yo discrepo, porque la verdad es que si bien usted es muy lindo lo que dice de la teoría y de lo nuevo, en la realidad, por ejemplo, le digo para un ascenso o un cambio de escalafón en la policía en el servicio penitenciario. Bueno, ¿Saben lo que hacían los funcionarios? Muchos venían de capital y no tenían matrícula en provincia. Y no tenían, no solo matrícula, no tenían el bloqueo. Y sin embargo, ellos era como una autoridad emanada que ellos te direccionaban, como usted dijo, venían, no importaba si estaban presos, no importaba si tenían, no pasaban el test de alcoholemia, el test psicológico, ellos no importaba. Bueno, pero bueno, ahí también. le digo para una futura reforma. ¿Cuántos actos patológicos, cuántos actos enfermos no llegan al hospital? Decían un montón. ¿Cuántos desvíos de poder quedan impunes? ¿Cuántos desvíos de poder? ¿Cuántos funcionarios actúan como semidioses? Por eso, el procedimiento administrativo es una gran construcción y la voluntad administrativa, en gran medida, si dejamos la concepción normativa, es como decía Janine, procedimental. ¿Qué quiere decir? Que hay una secuencia de oficinas, de actos. Él hablaba es una hipóstasis, como bueno, la Santísima Trinidad. Bueno, se une todo y la voluntad en realidad no es la expresión psíquica del funcionario en principio, sino que es una voluntad procedimental. Pero estimamos que en materia preponderantemente discrecional podría considerarse la autonomía de los vicios. Porque acá lo que se está señalando por Casani es que los vicios juegan en la voluntad, juegan en otro plano. No es que se van a focalizar
en los elementos o requisitos que concurren en la formación del acto, como la causa, la competencia, la forma, el objeto, el fin, sino que se los trata de forma independiente. También, la violencia parece que fue una situación excepcional de la autoridad que va a emitir una decisión. Exacto. Lo recalco. Bueno, pero por una cuestión ética podemos rendir entrada a esta autonomía de los vicios en la voluntad, pero en gran medida son corregidos focalizando el vicio en los otros requisitos que concurren en la formación de la. Aquí, por ejemplo, el doctor Espinosa Moya me decía, bueno, hacer una comparación con la ley provincial, el decreto ley provincial. El artículo 7, inciso B, hace referencia a la causa como antecedentes de hecho y de derecho. Tiene gran aplicación, en el caso Guardiola, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Este concepto de causa, yo tuve la oportunidad de conversar con el profesor Garrido Fallo, un gran maestro español, cabeza de la Escuela de Derecho Administrativo junto a García de Tarría, Alejandro Nieto, Sáenz Pérez, que son más familiares con argentinos, mexicanos. Esta concepción de la causa se remonta a una tesis doctoral de Medel de 1934. La causa como los antecedentes de hecho y de derecho que justifica el delito de la. Luego fue arrumbada esa concepción de la causa y García de Tarría va a polemizar con Garrido Falla, porque él dice, lo que usted llama causa son los presupuestos fácticos y jurídicos previstos en la norma. Son externos al acto y la causa es la adecuación del contenido del acto a los fines que se persiguen. Eso es la causa. Pues tiene que haber un cierto paralelismo con la teoría general del acto jurídico, con la del derecho privado. Y bueno, en el artículo 103, segundo párrafo del decreto ley 7647, me voy a apurar porque creo que. Sí, dice el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines de aquello. Esta sería la causa, pero jamás la jurisprudencia nuestra va a invocar esto como causa. Ya tiene tradición ese concepto, quizás por la gravitación de la doctrina de Mánico y de Casaño sobre la causa y toda la doctrina nacional. Y la utiliza la Corte también provincial, ese concepto de causa que según García Trevijano son los conditos iuris, o los presupuestos fácticos de la norma, ¿cierto? Bueno, ya quedó instalada la causa. Quisiera referir también a un tema importante que creo que es un acierto de la ley de bases, cuando trata el vicio de desvío del fin, el famoso Terramán de Cubar. Piensen ustedes que lo importante que ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y la segunda parte del siglo XIX ya escudriñaba los móviles íntimos de las decisiones, con el Terramán de Cubar, el famoso recurso objetivo, y también el Consejo de Estado italiano, justamente no integra el Poder Judicial, pero el Consejo, la sección jurisdiccional, a partir de la ley de 1889 del Consejo de Estado italiano, con una fórmula corta, conocer en materia de abuso, exceso y desvío, desviamiento. Bueno, acá la ley de bases incorpora como vicio. ¿Esto se aplica también en la provincia? Todavía no. No. Bueno, porque si no, pero la doctrina lo puede aplicar. Bueno, pero si no, ya lo empezamos a aplicar. Sí. El artículo 14, el inciso, sería el inciso B, apartado quinto. Si hubiere incurrido en desviación, nulidad absoluta, en desviación o abuso de poder.
Acá la palabra abuso no es igual que desvío, pero está familiarizada. Uno de los primeros autores que ha trabajado sobre el tema del abuso fue un español, Martínez Ucero, en un trabajo publicado en 1947, que trasladó la idea del abuso de derecho. ¿Cómo se llama el autor? Martínez Ucero. Fue una obra conjunta con el profesor catedrático García Oviedo, el tratado. Pero Martínez Ucero. Parece que la profesora Mónica Graciela Abreu lo dijo en clase. Bueno, porque trata. ¿Mónica qué? Graciela Abreu. ¿Es Mónica? Sí. Sí. Usamos juntos una querida. Excelente persona. Querida persona. Hace tiempo que no la veo. Teníamos una gran amistad. Martínez Ucero traslada la idea de abuso de derecho al derecho público y comienza a relacionarlo con el desvío de poder. Pero en el derecho constitucional argentino, eximios constitucionalistas como Vanossi y Galavía han trabajado también sobre el abuso de poder, porque decía que un mandato de Alberto Espota les había recomendado el abuso de poder. Pero el abuso de poder es algo más que un desvío o un exceso en las competencias. Es un hostigamiento, como dice Mayral, es un ejercicio irrazonable de las competencias. No piensen ustedes que por ahí, no sé, una entidad recaudadora persigue. Bueno. Entonces, el abuso de poder es fundamental porque a veces los mismos entes, los mismos organismos, las mismas instituciones, con la maraña de normas que dictan, dificultan o posibilitan el ejercicio de derechos privados o constitucionales. Voy a dar ejemplos. Pero el abuso de poder abre un camino importante, porque si algo caracteriza al derecho administrativo es una construcción indisolublemente unida a la idea de Estado de Derecho. No responde a una concepción extremadamente liberal, porque de entrada la concepción individualista en el sistema de derecho administrativo no se pudo adaptar totalmente. Por eso la relatividad de los derechos, la teoría de la previsión, la colaboración, el contrato con colaboración, por supuesto, tampoco el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Cierto? La concepción individualista fue una concepción total del derecho, pero no se pudo instalar entonces en el derecho administrativo en forma de entrada, porque, como decía Andrés Lovader, también otro epígono de la Escuela de Burdeos, la concepción extremadamente liberal de los sajones es la que ha negado la idea o el concepto del derecho administrativo, las ideas del derecho administrativo. ¿Quién lo dijo, profesor? Andrés de Lovader. Hay un carnavalito acá en un congreso de Derecho Público en Mendoza. Bueno, tenía a mi padre. Congreso de Derecho Público. Porque olvidé decir, sí, que Dromi fue el que diseñó la ley de reforma del Estado de la 23 años. Una persona muy inteligente. Con esto quiero señalarles que lo que señalaba García Mansilla y Ramírez Calvo, no se puede aplicar la misma ley a la administración que a los particulares. Porque si le aplicamos la misma ley al poder público que a los particulares, poco a poco la administración desaparece. Porque la administración es poder. Lo decía Benoit. Bueno, ustedes tienen todo por delante, toda una vida por delante. Tienen que penetrar en los grandes temas del derecho administrativo. Es un desalojo. Bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes y quiero con esta idea de poder. Bueno.
Hay mucho por hablar. Mucho por Sobre hacer. todo porque hay Y muy crítico, muy didáctico. hay clasificaciones muy importantes. El tema del acto regular también es un tema que los extranjeros no lo podrán entender mucho. Yo creo que la nulidad relativa no tiene ningún invalidante. ¿Por qué? Cuando la administración revoca porque es nulo de nulidad absoluta. Ustedes piensen que la nulidad relativa, ¿por qué no tiene ningún invalidante? Porque la administración revoca, la justicia dice, no, este acto reúne requisitos mínimos de validez. Pasó el plazo de 2 años, queda consolidado ese acto, y es un acto regular. Esto solamente porque se citó una página de Sarria que no era la que a las 2 siguientes decía, pero igual el caso de Cantón fue muy importante, fue muy justo. Solamente lo criticó Bielsa, pero fue muy justo el caso. Bueno, en otra oportunidad seguimos la conversación con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias a ustedes.